Hoy estamos en el programa La Otra Vista con Pablo Gervás Gómez Navarro. Gervás es profesor del Departamento de Ingeniería, de Software e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en este campo por el Imperial College de Ciencias, Tecnologías y Medicina de Londres y asimismo es director del Instituto Universitario de Tecnologías del Conocimiento y del Grupo de Investigación sobre la Interacción Natural basada en el lenguaje, ambas de la Universidad Complutense. Se encuentra con nosotros para impartir esta tarde en el Colegio Mayor Universitario Isabel de España una charla coloquio que tiene un título muy sugerente para aquellos colegiales y estudiantes universitarios interesados en profundizar sobre la evolución del ser humano de la mano de las tecnologías. La inteligencia artificial como herramienta de asistencia a la creación, el mito de autores artificiales. Pablo Gervás, bienvenido a La Otra Vista de Radio Reina. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta y arrancamos motores. Con la creciente implantación de la inteligencia artificial en nuestras actividades diarias y laborales, ¿cuánto tiempo crees que deberá pasar o qué debería ocurrir para que exista una verdadera dependencia de esta ciencia? Por ejemplo, el reemplazo de las personas por máquinas en ciertas labores de trabajo, como auguran en algunas películas de ciencia ficción, pero igual que desaparecen unos trabajos, aparecen otras oportunidades. ¿Estamos cerca o todavía queda tiempo? Hombre, depende de cómo lo mida uno, pero eso en realidad pasó hace mucho tiempo. O sea, a día de hoy, ¿quién se sabe de memoria los teléfonos de su círculo de amigos? Y eso ya hace muchísimo que lo delegamos a unas maquinitas que llevamos en el bolsillo todos, y que ahora son las que se ocupan de acordarse de eso. Y eso ya pasó hace mucho tiempo. Ahora, un poco más recientemente, pues eso, ya nadie usa mapas, ya nadie se preocupa de, antes de irse a hacer un viaje, de ver cómo se va o saberse cómo se va desde aquí a... Todo el mundo tira del Google Maps y eso poco a poco va reemplazando cosas que antes sabíamos hacer. Entonces, sí que puede haber algunos casos, por ejemplo, también pues, los traductores automáticos de Google, ese tipo de cosas, todo eso nos está reemplazando habilidades que nosotros utilizábamos antes y ahora ya estamos dejando de utilizar. Y como no las utilizamos, yo creo que la generación de mis hijos, yo creo que ni siquiera ha desarrollado esas habilidades. De mirar un mapa y saber cómo se va de aquí a allí, pues no les interesa. O sea que digamos que como estas formas de inteligencia artificial ya están tan implantadas en nuestra vida que ya no lo apreciamos como una inteligencia artificial, sino como algo que es propio, algo que es nuestro, sino que pensamos que siempre hay algo más allá. En este sentido, de la misma forma que con Google Maps o con estas tecnologías nos ha ayudado, ¿cuáles dirías que son los problemas sociales o retos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a arreglar de cara al futuro? O sea, por ejemplo, un ejemplo obvio sería la capacidad del reconocimiento facial, que ya está para identificar, digamos, a delincuentes a través de cámaras, ayudar a mejorar la organización de la logística de una empresa, pero la inteligencia artificial no solamente se limita a eso, como decía antes en las películas, también se trabaja en otros campos que por lo general no tenemos ni idea. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, a ver, la inteligencia artificial siempre, desde que se inventó, de hecho, durante mucho tiempo estuvo definida como el intento de desarrollar soluciones que hicieran, para que las máquinas hicieran las cosas que solo podían hacer las personas y que no podían hacer las máquinas. Entonces, por definición, en cuanto a algo lo pueden hacer las máquinas, deja de ser inteligencia artificial y pasa a ser lo que hacen las máquinas. Y entonces, lo que sigue pasando es que el foco de la investigación en inteligencia artificial pues se va cambiando hacia cosas que son un poco más difíciles cada vez. Entonces, pues recientemente, con el surgimiento de las redes neuronales y el auge de las redes neuronales, que ya existían pero de pronto empiezan a funcionar mucho mejor, pues ha habido muchísimas cosas que antes no se podían hacer y que ahora se pueden hacer, como el reconocimiento facial, como la síntesis de voz, claro, los fakes estos, ¿no? De sintetizar el vídeo, sí. Que de verdad se parezca que es de verdad, o voz de alguien y que parezca que está diciendo unas cosas que en realidad no ha dicho. Todas esas cosas antes no se podían hacer y ahora sí se pueden hacer. Entonces, pues lo que se está intentando hacer ahora, pues empiezan a ser cosas un poquito más avanzadas. Por ejemplo, un campo en el que se está intentando investigar mucho ahora es en
todo lo que es creatividad. El mundo de la creatividad, las empresas creativas de generación de contenidos mueven muchísimo dinero, están ya desde hace mucho tiempo adoptando tecnologías, el cine, hablo del cine, de la música, de los videojuegos, ahí claramente ha tenido una entrada grandísima toda la tecnología, y ahora pues está ahí intentando verse qué se puede conseguir en términos de inteligencia artificial en esas áreas, ¿no? Con respecto a la creatividad, me ha sorprendido bastante leyendo tu historial, porque he visto que desarrollaste, si no me equivoco mal, el acrónimo WASP, Wishful Automatic Spanish Poet, digamos que es como una especie de inteligencia artificial artística con capacidad de producir, digamos, literatura, arte, replicando a autores reales. Yo no lo tengo muy claro. Si nos lo pudieras explicar, ¿cómo surgió la idea y qué pretendías con ello? A ver, ahí hay varias cosas que hay que tener mucho cuidado, porque luego enseguida se despiertan unas expectativas que luego no... Un apocalipsis, ¿no? Entonces, WASP fue un intento muy temprano, precisamente, pues yo tenía claro que siempre me había gustado mucho la poesía, y yo tenía claro que hay una parte de la poesía que es muy automática, digamos, muy sistemática, de contar sílabas y de hacer unos cálculos sobre los números de sílabas y los acentos, y que eso se podía formalizar. Entonces, ese es un programa que surgió un poco con esa idea. ¿Cuánto se puede formalizar de esto? Pero no es, en ese sentido, no es muy creativo. Es decir, es un versificador. Lo que sabe es medir las palabras para que sean métricamente correctas, generar fragmentos de texto que sean métricamente correctos, pero no sabe lo que está diciendo, y no es capaz de elegir unas palabras en vez de otras porque el significado sea más adecuado o no. Entonces eso le falta. Entonces eso es algo que pasa muchísimo en este tipo de cosas. Cuando cualquiera de estos aspectos suelen ser tanto generar música, generar cine, generar literatura o texto simplemente, ahí intervienen muchísimos aspectos de nuestra inteligencia. Entonces, cuando se investiga en inteligencia artificial, lo que se hace es elegir uno y ver si se puede replicar o emular, ¿no? Pero normalmente se elige uno. Esta cosa de los ingenieros, elegimos una parte pequeña del problema y resolvemos eso primero. Luego vamos a... Pero claro, en el momento en que eso se consigue, la gente dice, ¡oh! ¡Poeta automático! Digo, hombre, no es un poeta. No llega la revolución tecnológica todavía. Una herramienta para versificar, una herramienta de asistencia a la versificación, si quiere uno. Pero y eso lo hace muy bien. Te dice, sabe perfectamente si tu poema es métricamente correcto o no. Pero no sabe si es bueno. Fíjate, yo colaboré con un poeta manchego, Dionisio Cañas, que escribió un libro que el libro se titulaba ¿Puede una computadora escribir un poema de amor? Y me pidió, el libro incluye un capítulo que es una selección de poemas generados por mi programa, y también otro capítulo en el que cuenta un poco cómo funciona el programa. Pero yo le decía a Dionisio, cuando estábamos preparando el libro, le decía, verás, mi programa es capaz de escribir un poema, porque yo le he construido las reglas de cómo funciona un poema desde el punto de vista métrico. Pero no te puedo garantizar en absoluto que el poema sea de amor, porque primero ni siquiera he hecho el esfuerzo de darle al programa herramientas para que sepa hablar de amor. Claro. Pero es que incluso si quisiera, yo mismo no sabría. El amor es una cosa que no entendemos nadie y que no tiene reglas que sepamos, y que eso no se puede formalizar de ninguna manera inmediata ni fácil, ¿no? Entonces, digamos, ya por curiosidad, entonces el empeño que tienen, por ejemplo, algunos científicos que se dedican a la inteligencia artificial de crear robots o personas que imiten casi a la perfección un sentimiento humano, tal, digamos que eso es una morbosidad, quieren exactamente replicar, porque claro, digamos que el punto de vista que nos estás comentando es totalmente distinto al del científico loco revolucionario que dice que era una inteligencia artificial que... En ese sentido, claro, alguno se puede plantear hasta qué punto roza la barrera ética de hasta qué punto un robot puede... Nada, eso es muy fácil. Mira, a día de hoy ya sabemos que Internet es un espejo en el que nos miramos y vemos ahí un poco
la visión más vigente de nuestra realidad. Entonces, si tú buscas inteligencia artificial en Wikipedia, te lleva a una página de desambiguación, que se llama. Es decir, esto hay dos cosas totalmente distintas que se llaman así. Y una es, en las obras de ficción se usa para inteligencia artificial para referirse a entidades artificiales que son como personas y que hacen cosas y no sé qué, no sé cuál. Y la otra es una rama de la investigación en informática que intenta generar herramientas que reproducen algunas funcionalidades de las que normalmente se atribuyen a la inteligencia humana. Entonces eso está claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto esto cae en manos de los periodistas, enseguida, aunque la noticia sea unos científicos han conseguido que esta máquina juegue al Go, enseguida, la inteligencia va a acabar con nosotros, va a haber una máquina que sea más lista que nosotros. Oiga, que solo sabe jugar al Go. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, utilizadas por mí, por los jóvenes y demás, claro, lo que estamos viendo es que depende de las tendencias que vayamos buscando, hay ahí, pues digamos, una serie de algoritmos, de tendencias, que luego, en cierta forma, eso nos rebota y eso sí que afecta a sentimientos, gustos y tendencias. Diríamos, sin lugar a dudas, que estaremos de acuerdo de que eso puede ser un uso peligroso de la inteligencia artificial. Hombre, desde luego que es un uso peligroso y a mí me parece una gran pérdida. O sea, a mí desde hace tiempo me viene pasando cada vez que abro una página en YouTube, no sé muy bien por qué, pero primero me muestra un poco la versión normal que vería si no tuviera un perfil y luego, como tiene mi perfil, automáticamente me redirige a otra distinta en la que solo me muestra las cosas que considera que me van a interesar según mi perfil. Y entonces a mí siempre... Pero hay un momentito así al principio que veo lo otro. Y siempre me interesa más lo otro que lo que él elige para mí, que suele ser cosas que ya he visto o que son iguales a las que ya he visto y que por tanto no me interesan nada, me habría interesado mucho más las nuevas. Pero claro, eso es una de las cosas que dicen que está generando una grandísima polarización en la sociedad, porque el que es terraplanista, como la máquina sabe que le ha gustado eso, solo le enseña eso y no le va a enseñar nada que no sea eso. Y pues eso, el que es partidario de Trump, solo Trump, el que es partidario del otro, solo el otro. Y resulta que estamos dejando que las máquinas dosifiquen la información que recibimos. De una manera, además, por definición, partidista y parcial. Y eso a mí me parece muy peligroso. Tanto si se hace buen uso como mal uso, también está el debate de legalmente cómo regular esas tecnologías, aunque tu enfoque sea el enfoque tecnológico, que no sea el enfoque legal. Sí que es verdad que para blindar legalmente ciertas cuestiones hace falta una garantía tecnológica, hace falta una serie de bloqueos, una serie de mecanismos de seguridad. En ese sentido, ¿con qué retos te has enfrentado al desarrollar este tipo de estudios sobre inteligencia artificial de cara a la transparencia o de cara a que se desarrolle con corrección este tipo de tecnologías? A ver, ahí hay dos cuestiones que hay que tener, con las que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Una es los temas estos de los sesgos. Ahora mismo las tecnologías que están utilizando recientemente en inteligencia artificial se basan en entrenamiento con datos pasados, datos históricos. Y los datos históricos pues reflejan la realidad histórica del momento en que ocurrieron. Y esa puede no ser necesariamente la mejor posible, ¿no? Entonces, pues los datos históricos tienen sesgos de género, sesgos raciales, y si entrenamos solo con eso, pues vamos a conseguir procesos de decisión que tienen ese sesgo, que son incorrectos desde el punto de vista de género o raciales. Por otro lado, también hay temas en que ahora mismo la gran funcionalidad que permite la inteligencia artificial moderna es predicción. Predicción, y se usa muchísimo y ha tenido muchísimo éxito en medicina para diagnosticar enfermedades o lo que sea. También hay que tener en cuenta que se puede hacer muy mal uso de estas cosas. Es decir, esto
cuando se dice que bien, que puede predecir si me voy a morir de cáncer en los próximos 2 años, estamos pensando en que lo va a usar el médico. Pero si lo va a usar el señor de tu compañía de seguros para decidir que no te hace el seguro porque te vas a morir dentro de 2 años, entonces a lo mejor no te parece tan bien. Son planteamientos legales e incluso éticos que habría que ver de cara al futuro. Digamos que en cierta forma hay veces que parece que se empieza la casa por el tejado con la inteligencia artificial sin haber base legal, pero al fin y al cabo son desarrollos. Cuando has comentado la cuestión de la medicina, de la capacidad que se tiene la medicina, estamos viendo claramente estos avances de la inteligencia artificial, implantes que se pueden poner en el cuerpo, digamos que para alargar la vida o curar ciertas dolencias. Aquí te lanzo una pregunta más filosófica que otra cosa. ¿Compartes la afirmación de que la inteligencia artificial nos podría hacer inmortales con estos desarrollos en cierto momento? O sea, ¿es factible una especie de transhumanismo como afirman o predican autores como José Luis Cordeiro? ¿Es viable o todavía es una ensoñación? Hombre, no te sé decir. Yo creo que viable de momento no lo es. Pero desde el punto de vista filosófico, como tú decías, la pregunta yo creo que no es tanto si es viable o no, sino si es deseable, ¿no? Yo personalmente te diría que no. O sea, en fin, sé que siempre la humanidad ha andado buscando la inmortalidad por cualquier camino, pero ese transhumanismo, al final lo de transhumanismo es un cierto eufemismo, porque cuando llegas a esos niveles yo creo que lo que estás consiguiendo ya tampoco es humano. O sea, lo de morirse es una parte muy integral de la humanidad, lo que nos hace humanos, ¿no? Y si dejas de morirte, habría que pensar cuántas cosas cambiarían en el mundo y en nuestra visión del mundo y nuestra ética, ¿no? Si dejamos de morirnos. Claro, en mi caso concreto, yo no soy de tecnología y, claro, yo soy más de las ciencias sociales y, claro, lo que se suscita son este tipo de dudas, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es, no sé si convencer o explicarle a la gente de cierta forma que una inteligencia artificial bien planteada, bien dirigida, pues digamos que puede ayudar a ciertos desarrollos en la sociedad, pero siempre queda ahí ese tipo de oscuridad. Pero mirándolo todo en el factor positivo, según tu experiencia personal como docente en una universidad pública, ¿hasta qué punto ves que España o las instituciones están comprometidas con este tipo de I+D? ¿O es que está todo por el momento recayendo en el sector privado porque hay más facilidad y capacidad de conseguir fondos? ¿Es cuestión de tiempo de ponernos al día o no es todo lo que parece? Ahí hay tantas preguntas en una. Vamos a ver. Primero, por un lado, conviene resaltar que efectivamente la investigación en inteligencia artificial es muy cara. Y eso determina muchas cosas, mucho más de lo que la gente se imagina. Es decir, la gente dice, la inteligencia artificial puede hacer esto y puede hacer esto, pero no puede hacer aquello. Y parece como que es que lo otro no se puede hacer. Y eso normalmente no es cierto. El primer filtro, sobre todo, es eso. La investigación de inteligencia artificial es muy cara y la inteligencia artificial a día de hoy puede hacer todas aquellas cosas en las que se ha invertido para que lo hiciera, que suelen ser las cosas que daban dinero, porque nadie invierte dinero para perderlo. Entonces, las cosas que podían dar dinero, como la traducción automática, se ha invertido mucho dinero y funcionan. Las cosas que no daban dinero, como hacer poesía, pues no se ha invertido dinero y entonces no se pueden hacer. Por ejemplo, yo creo que ahí entraría un poco la parte de las emociones, todas estas cosas que se dice siempre. No, pero las máquinas no pueden representar emociones, no pueden reconocer emociones. Pues no, de momento no pueden, evidentemente, pero es verdad que tampoco se ha invertido dinero, porque no había nadie se le había ocurrido una manera de sacar dinero de que las máquinas reconocieran emociones. Sí. En reconocer emociones, en investigar en reconocer que las máquinas reconozcan emociones, si hubiese invertido el mismo esfuerzo y el mismo dinero que ha invertido Google en la traducción automática, habría máquinas que lo harían. Eso para empezar. Otra cuestión distinta es la situación de España frente al resto del mundo. Y España frente al resto del mundo, pues ahí están los números. Vamos, en España desde hace mucho tiempo se considera que la universidad, la investigación, la ciencia es
una cosa menor en la que no hace falta invertir. Es mucho más importante, un poco también por lo mismo, es decir, porque es mucho más importante la industria, es mucho más importante los mercados, es mucho más importante los bancos, porque dan más dinero. Yo creo que ahí hay también una cierta torpeza, porque está claro que otros países donde sí que han invertido en ciencia y en tecnología, pues están sacando mucho rédito de eso y de hecho pues están por delante de nosotros y ahora de pronto nos entra la prisa. No, es que queremos ser como los americanos o como los chinos. Pues hombre, nos va a costar, evidentemente, porque llevamos 50 años sin invertir y maltratando a nuestros científicos y maltratando a nuestras universidades. Y claro, pues los que de verdad querían hacer de aquello se han ido fuera y están haciéndoselo a los americanos o a los europeos o donde sea. Y eso pues costaría mucho revertirlo, pero por supuesto que es posible y no haría falta nada más que empezar a invertir más de lo que se invierte en universidad, en investigación, en ciencia. Pues aquí nos quedamos con este llamamiento al sector público para que haya un aumento de la financiación y al menos en los próximos presupuestos generales del Estado, si es que salen, pues a ver si se podría contemplar de esta forma, pero al fin y al cabo es cuestión de tiempo y darnos cuenta que al fin y al cabo ciertos desarrollos hacen falta, por supuesto, unos más que otros. Pablo Gervás, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa La Otra Vista. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo.